23. Y leemos en el versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. El título que le he puesto a la reflexión de hoy es: en la tempestad, la esperanza es un faro. En la tempestad, la esperanza es un faro. Y es que en el texto sagrado, la tempestad es una metáfora de las pruebas, de esas etapas en la vida que son tan difíciles, donde de verdad nuestros problemas son graves y nos afectan no solo a nosotros, sino a la familia, a los seres amados, y muchas veces no vemos una solución, no vemos el final de esa tempestad. Parece que el cielo seguirá cerrado no sé cuántos días y que las olas amenazan con tragarnos. Bueno, en esa tempestad que todos pasamos, y a lo mejor pasamos varias veces en la vida, siempre hay una luz que nos diría a dónde tenemos que llegar, hacia dónde nos dirigimos, dónde está el puerto. Ese faro es la esperanza. Recuerde que hay 3 virtudes teologales: amor, fe y esperanza. La esperanza es una certeza parecida a la fe, pero la fe es una certeza de lo que ya tengo, de lo que ya he recibido. La fe implica una decisión de haberme entregado en abandono a las promesas de Dios. Me he abandonado en las promesas de Dios. Mientras que la esperanza es una certeza de lo que he de recibir. Aunque no lo tengo ahora, saber que lo que Dios dice no puede ser mentira, esa es nuestra seguridad. Dios no puede mentir. Dios no puede fallar. Dios no me va a decir al último momento que siempre no. Y la esperanza me da la fortaleza para seguir en medio de la prueba. Este faro de esperanza tiene como centro la resurrección de Cristo. Y aquí vemos al apóstol Pablo pasando una prueba muy difícil. Lo quieren matar, lo están acusando falsamente, lo han golpeado. No puede saber él cómo va a terminar el asunto. Y esto es parte de lo que hace a la tormenta más difícil, porque no sabemos cómo va a terminar. Ni siquiera sabemos si va a terminar bien. Esa es la verdad. A veces estos pensamientos más optimistas, no somos optimistas. Los pensamientos optimistas te dicen, todo va a estar bien. ¿Y cómo sabes? ¿Y qué tal si al final? Gracias. Estas señales que me estaba haciendo Dani, yo dije, ¿qué? ¿Qué tal si al final las cosas no salen bien?
Seamos realistas mejor, no optimistas. ¿Podría ser que en la enfermedad Dios me sane? ¿Puede ser? Sí. Pero cuando alguien viene y me dice, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿en qué te basas? Porque podría ser también que Dios me diga, ya te espero por acá, ¿o no? Y entonces, de cualquier manera, aunque no sabemos cómo la tempestad va a terminar, tenemos una luz, y esa luz que es la esperanza, decíamos, tiene como fundamento la resurrección de Cristo. Así el apóstol Pablo, que se encuentra ahora en una situación de discusión y de peligro, va a hablar y va a centrar su mensaje y su confianza en la resurrección de Cristo. Es decir, en dos sentidos. La resurrección de Cristo es, en primer lugar, la clave doctrinal del mensaje de Pablo. No es que Pablo va a usar el tema como una mera argucia, astutamente, para dividir a sus oponentes. Se van a dividir efectivamente, pero la intención de Pablo es más profunda. El mensaje por el que él es perseguido y por el que fueron perseguidos antes Pedro y Juan y los demás apóstoles es que predicaban que aquel hombre que los judíos habían crucificado había resucitado, y la prueba de que era el Mesías es que había resucitado. Dice por ahí a algunos judíos que atacan mucho al cristianismo en programas y en redes, que Jesucristo no fue el Mesías porque todavía en el mundo no hay paz. La señal principal de que Jesús ha resucitado, o más bien de que Él es el Mesías, es que ha resucitado. Ese es el mensaje central de la doctrina de Pablo, pero también es el centro, es el núcleo de la acción y de la vida de Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo sabemos que Jesús ha resucitado, sino que la vida nueva que tenemos, la llenura del Espíritu Santo que hemos recibido, es solamente posible porque Jesús ha resucitado. El que no tengamos miedo a la muerte, el que no tengamos miedo ni siquiera a la muerte de nuestros seres queridos, a lo mejor eso es más difícil, ¿no? Para quienes son padres, dirían, bueno, si me voy a morir, pues no me gustaría, pero está bien. Pero si te dicen, se va a morir tu hijo, tu hija, tu papá o tu mamá o tu hermano, es más difícil. Pero, ¿qué nos da fortaleza? ¿Qué nos da seguridad frente a una prueba de ese tamaño? Que Jesucristo ha resucitado. La vida cristiana solo es posible porque Jesucristo ha resucitado. La vida cristiana no es una ética nada más, portarse bien. La vida cristiana no es una serie de artículos de un credo, de una confesión que profesamos. La vida cristiana no es solamente reunirnos, tener hermanos, tener amigos, celebrar la Navidad, la Semana Santa. La vida cristiana no es solamente pedirle a Dios cuando tenemos problemas. La vida cristiana no es un estilo de vida. Acuérdense de eso, porque ahora es una afirmación gratuita que por ahí es muy difundida, ¿no? Es que el cristianismo es un estilo de vida, ya no más falta que digan totalmente palacio. El cristianismo es la resurrección de Cristo, es la vida de Cristo en nosotros. Es algo muy diferente. Diría Tillich, es la nueva creación. ¿Sí? Es Cristo en nosotros, el Cristo vivo en nosotros. Y ese es el centro que nos permite pasar toda tempestad. Por eso el apóstol Pablo quiere subrayar el hecho, el centro de su predicación. Y ahí leímos en el verso 6 que Pablo dice,
Gracias, Juan. Pablo dice, soy fariseo, está identificándose con una parte de los miembros del Sanedrín que le están juzgando. El Sanedrín está compuesto por 71 ancianos y es el máximo, bueno, era el máximo tribunal judío, constituido por 3 grupos, que serían los sacerdotes, los ancianos y los estudiosos y escribas de la ley. Los primeros 2 grupos, sacerdotes y ancianos, eran saduceos, y la mayoría del Sanedrín, que eran escribas, eran fariseos. Los saduceos no eran muy populares con la gente, aunque eran el grupo aristocrático. Los fariseos sí tenían muy buena reputación ante el pueblo. Pablo dice, yo soy fariseo y me están juzgando, fíjense sus palabras, me están juzgando acerca de la esperanza. ¿Cómo se llama nuestra predicación? La esperanza es el faro, ¿no? Pablo está siendo juzgado acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos. ¿Cuál es el fundamento de la esperanza? Que Cristo ha resucitado. ¿Cuál es la meta de la esperanza? Que nosotros resucitaremos, que participaremos en el reino de Dios en plenitud. Cuando toda la creación esté exenta de la muerte, del dolor, del sufrimiento, ahí estaremos para disfrutarla. Esa es la esperanza. Y la esperanza nos fortalece en la prueba. Cuando más angustiado se sienta, cuando más desanimado, cuando más atacado, cuando más caído, angustiado, entristecido se sienta, ponga su vista en la esperanza. Esa es la meta. Lo que yo voy a recibir. Sí, estoy muy triste ahora, pero lo que voy a recibir me fortalece. Decía Jesús, cuando una mujer va a dar a luz, tiene dolores. Pero cuando el niño ha nacido, la mujer se alegra y hasta se le olvidaron los dolores. Así, ahora hay dolores. Pero cuando llegue la meta, cuando estemos en la vida eterna con nuestro cuerpo inmortal, veremos ya con insignificancia todos los problemas y dolores que pasamos en esta vida, ¿no? Esa es nuestra esperanza maravillosa. La esperanza nos da paciencia. Recuerde siempre que paciencia no es lentitud. Ay, qué paciente. Ese es más bien pachorrudo, ¿no? Paciencia es que mi ánimo no se cae, no se quiebra, a pesar de la dificultad, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento. Pablo pone el acento, yo estoy siendo juzgado, estoy siendo perseguido acerca de la esperanza y la resurrección. Ese es el punto central. Dice el verso 7, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Veamos rápidamente quiénes eran los saduceos. En hebreo, sedukim era la clase alta que estaba al cargo del templo, como dije hace un momento, sacerdotes y ancianos. En ese momento el sumo sacerdote se llamaba Ananías. Es un nombre común. ¿Qué otros Ananías hay en el libro de Hechos? El esposo de Zafira, que se murió. Ananías de Damasco, el que bautizó a Pablo, ¿verdad? Ese es otro Ananías, hijo de Nedebeo, y era el sumo sacerdote
que fue elegido más o menos en el año 47 mientras Pablo realizaba su primer viaje misionero. Flavio Josefo, el historiador judío romano, que probablemente también era fariseo, nos da testimonio en su libro Antigüedades de los Judíos que este sumo sacerdote era muy codicioso y era de carácter muy violento, irascible, es decir, se enojaba mucho. ¿Se acuerdan que cuando Pablo apeló a dos jueces, la conciencia y Dios, él se enojó y mandó a bofetear a Pablo? ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces, después de que los saduceos desaparecieron, más o menos con la destrucción del templo de Jerusalén, acuérdense que alrededor del año 70 se destruyó Jerusalén y el templo. Y de todas las sectas judías de aquel entonces solo sobrevivieron los fariseos, de los que más adelante voy a hablar. Los saduceos desaparecieron o quedaron reducidos a un grupo muy pequeño que en los siglos siguientes se conocen como los caraítas. De también la palabra hebrea cará o queré, que significa leer, porque los saduceos y sus continuadores, los caraítas, decían que solamente se basaban en la lectura de la Torá. Por eso no aceptaban todos los libros del Antiguo Testamento. Los saduceos solo aceptaban los textos que ellos suponían habían sido escritos por Moisés. Y entonces el canon saduceo tenía solo 6 libros. ¿Han visto, hermanos, que a veces se pelean mucho por el asunto del canon? ¿Sí? Es que tal Biblia tiene más libros. Es que tal Biblia tiene menos libros. Pues eso era todavía más complejo. Los saduceos solo tenían 6 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y el libro de Job, que pensaban que era de Moisés. No aceptaban la ley oral, es decir, una ley no escrita, que se suponía como complemento para comprender a la ley escrita. Ellos no aceptaban eso. Es probable que los saduceos hayan surgido alrededor del año 175 a.C., en el contexto de la muerte de un sacerdote que se llamó Onías III. Perdónenme que les platique un poquito de historia. Yo espero que no estén acostumbrados a dormirse oyendo historias. Pero allá en el libro de Daniel se dice que a la mitad de la semana se quitará la vida al Mesías. En un capítulo muy interesante que habla de las 70 semanas. Es muy interesante porque algunas corrientes futuristas, apocalípticas, quieren tomar esas 70 semanas, como literales y de ahí sacar fechas de cuándo murió Cristo y que eso se había profetizado 600 años antes e incluso proponer fechas de cuándo va a ser la gran tribulación y cuánto va a durar. Esa interpretación es absurda en primer lugar porque la apocalíptica judía no se lee así. Pero para resumir, cuando el libro de Daniel habla de la muerte del Mesías, no está hablando de Cristo, está hablando de algo que ya había sucedido y fue el asesinato del sumo sacerdote Onías III. ¿En qué momento está viviendo el judaísmo? En el año 170, 165 a.C., los griegos dominan Palestina. En particular hay un rey malvado que es como una figura del anticristo. Se llamó Antíoco IV. Tenía un sobrenombre, Epífanes, o sea, aparición divina, imagínense. Antíoco IV
quería que los judíos dejaran de ser judíos. Y empezó a prohibir que los papás circuncidaran a los niños, que se guardara el sábado, empezó a destruir los rollos del texto sagrado y mató a cualquier judío que no quisiese aceptar la cultura griega, abandonando los ritos judíos. En ese contexto, Antíoco profanó el templo. Convenció a algunos sacerdotes para unirse en la idea incluso de poner en el templo una estatua del dios Zeus, que para los judíos era pues una blasfemia, puesto que Dios no tiene figura, a Dios no lo podemos representar con imágenes, porque toda imagen de Dios sería limitar a Dios, ¿no? No sé si eso está claro. Si usted se imagina a Dios como un ser humano o parecido a un ser humano que está allá arriba, estamos limitando a Dios. Como dicen algunos predicadores actuales que Dios mide como 100 metros, pues entonces Dios está muy chiquito, porque el universo mide millones de kilómetros. Es un diosecito así, ¿no? A Dios no lo podemos representar. Entonces meter una estatua al templo era un sacrilegio. En ese contexto mandaron matar al sacerdote. Los saduceos y los fariseos y los esenios y los celotas surgieron como grupos que se rebelaron en tiempo también de los macabeos, grupos que se rebelaron para luchar contra el dominio de los griegos. Ahí nacieron los saduceos. Solamente que después, cuando mataron a Onías III, Menelao compró el sacerdocio, vinieron otros sacerdotes, diríamos aliados al poder extranjero, y entre ellos una reina que se llamó Alejandra Salomé, una reina judía, Alejandra Salomé. Ella mandó quitar a los saduceos del sacerdocio en el año 75. Ahí perdieron mucha de su influencia política. Los saduceos, en cuanto a doctrinas, negaban la existencia del alma. Es decir, tenemos el cuerpo y nada más. Si no hay un alma que perviva al cuerpo, entonces no hay un paraíso y no hay un Hades. ¿Sí? Por tanto, la salvación que ellos proponían era solamente para esta tierra. Si tú sirves a Dios guardando la ley, Dios te va a dar una vida larga, te va a dar prosperidad, te va a dar buena fama, vas a ver a tus nietos y bisnietos en la tierra que Dios te ha prometido. Ese es el concepto de salvación saduceo, una salvación aquí en la tierra. ¿Tenían cierta razón los saduceos? Sí, en la medida que si solo leemos el Pentateuco, no se habla ni de alma, ni de cielo, ni de infierno. Tampoco creían en la resurrección. Ese es el punto por el que se dividen de los fariseos, ¿no? No creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en espíritus. Tenían un calendario de fiestas y ritos diferente al calendario fariseo y diferente al calendario esenio. ¿Por qué digo esto? Que dicen, bueno, ¿eso para qué? Porque los actuales judaizantes ponen demasiado énfasis en lo que ellos creen las fiestas de Dios. Y ahí están, es que tal día va a ser Pascua, ¿no? Y entonces ponen tal énfasis en las fechas, en las horas y en la supuesta o en el supuesto cumplimiento profético de esas fechas, que vuelven al ritualismo, perdiendo de vista que no eran más que sombras humanas, religiosas, rituales, y que
la verdad, la plenitud, la realidad es Cristo. Pero al hablar de que los propios grupos judíos tenían distintos calendarios y concepciones de cómo deberían realizarse las fiestas y los ritos, nos muestra el relativismo de eso. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, y esto es muy interesante, para los saduceos, la fiesta de Pentecostés siempre caería en domingo. ¿No resulta interesante? Porque la iglesia cristiana dice el domingo de Pentecostés. ¿Cuándo celebramos Pentecostés? 8 de junio. El 8 de junio, ¿qué va a ser? Domingo, ¿no? Domingo de Pentecostés. ¿De acuerdo? A lo mejor pasamos la reunión de oración de fines de mayo para el 8 de junio. ¿Qué les parece? Para que sea domingo de Pentecostés. Vaya haciendo espacio ahí en su agenda. ¿Ok? Bueno, es probable que un libro bíblico que se llama Sabiduría de Ben Sirac sea escrito o haya sido escrito por un saduceo. Usted tal vez diga, no está en mi Biblia, pero sí está en la Septuaginta, ¿verdad? Y en otras Biblias. Finalmente, en cuanto a los saduceos, y un asunto muy positivo en ellos, es que negaban todo poder mágico a los rollos de la ley. Mientras que los fariseos decían, si tocas el rollo, tus manos no pueden tocar otra cosa profana. Y los saduceos dicen, son rollos, no tienen ninguna magia. ¿Okay? O sea, los fariseos tenían cosas buenas y cosas no tan buenas. Los saduceos. Ahora, los fariseos. ¿Sí está conmigo? Sí. Fariseo viene de perushim, farisim, que querría decir los separados. Era un grupo antihelenista, es decir, antigriego. Mientras los saduceos no veían problema en hacer una alianza con los griegos, incluso una alianza teológica. ¿Quién es Zeus? El padre de los dioses, el cielo, el símbolo de la inmortalidad. Entonces, ¿puede ser Jehová? Pues sí, dirían los saduceos, no yo, no, ya me están viendo feo. Los fariseos no, los fariseos dirían no, nosotros queremos ser fieles a los ritos del judaísmo, más al estilo del libro de Daniel. El libro de Daniel se habría escrito en esta misma época de la persecución de Antíoco. Y tiene historias muy bonitas, como la de que Daniel fue echado a un foso con leones porque no quiso adorar al rey, ¿no? Allá donde empezamos la iglesia en 1974, se acordará Martita, Pati, Alma, teníamos un cuadro muy bonito de Daniel en el foso de los leones. Al rato se los mando a comunidad para que todos lo conozcan. Otra historia es que Daniel, Sadrach y Abednego fueron echados al horno de fuego por no querer adorar una estatua. Otra historia es que Daniel y sus amigos estaban dispuestos a morir, pero no a comer lo que no debían comer. Entonces, todas estas historias tenían como propósito fortalecer a los judíos que estaban en la lucha y en la persecución contra Antíoco. Y por eso los fariseos, eran antihelenistas. Ellos aceptaban la Torá, es decir, la ley de Moisés, pero tenían una doctrina un tanto extraña. Ellos decían que Dios dio la ley escrita, pero que además, ¿se acuerdan que Moisés subió a la montaña con 70 ancianos que tuvieron un banquete con Dios en el Sinaí? No se acuerdan. Bueno, los fariseos dicen que en aquella ocasión Dios también les dio una ley que no se escribió.
sino que ellos tenían que pasar de boca en boca, de generación en generación. Y así Moisés se la pasó a Josué y los ancianos a los jueces posteriores a Josué y luego a Samuel y así hasta el día de hoy. Otra vez, cuando en el año 70 de nuestra era, el templo se destruye y todos los grupos judíos desaparecen y solo sobrevive o al menos tiene la hegemonía, el dominio, el grupo fariseo. Esos se convierten en los rabinos que después escribirán el Talmud y que hoy son los judíos ortodoxos. El judaísmo mayoritario, no es el único, pero el mayoritario que conocemos hoy, ese que seduce tanto a los hermanos que tienen complejo de Malinche, ¿no? ¿Sí me explico? No. Complejo de Malinche se llama al mexicano que se siente menos por ser mexicano y preferiría ser judío o ya de perdis gringuito, ¿no? Y entonces cuando ven a alguien con su sombrero negro, su levita negra, sus pellets, su barba, un judío, ¿sí? Iba por el centro y vi un judío. ¿Y luego qué? ¿Te encontraste con Abraham o con David o qué? Bueno, ese grupo, que es el judaísmo ortodoxo, es el fariseísmo, exactamente, son los herederos, en todo sentido, del fariseísmo. Y tienen la misma creencia. No solamente es lo que dice la Biblia. Para entender la Biblia necesitamos lo que fue la tradición oral, que hoy es la Mishnah, del siglo II. Y luego necesitamos otra parte de la tradición oral que quedó escrita en el Talmud, del siglo V, que es más gordo que la Biblia. Y aún así necesitamos la interpretación de nuestros rabinos. Entonces, este principio cristiano y principio reformado de que la Biblia es la suprema autoridad de la fe, en el judaísmo ortodoxo no se aplica, porque es la palabra de Dios más la Torah oral, es decir, la tradición, que es la Mishnah, el Talmud y lo que digan los rabinos. Entonces, ¿dónde queda la Biblia? Pues en un segundo lugar, ¿no? Por eso Jesús les decía a los fariseos, ustedes con sus tradiciones invalidan la palabra de Dios. Bueno, sigo. Aproximadamente, dice otra vez Flavio Josefo, los fariseos en aquel tiempo eran como 6,000. Y como decimos, tenían gran influencia en el pueblo porque subrayaban mucho la pureza ritual. También eran casuísticos. La casuística consiste en tomar un mandamiento, pero tratar de ver cómo se aplica en cada caso y según cada situación. Por ejemplo, dice, no darás falso testimonio. Bueno, sí, pero ¿y si fuera necesario dar falso testimonio? ¿Y si yo diera falso testimonio, pero me hago la reserva mental de que digo, para dentro de mi corazón no vale? En fin, ¿no? O sea, hay muchas maneras de aplicar, de entender o de eximir a alguien de un mandato. La casuística fue muy desarrollada, sobre todo por los jesuitas. De ahí es que ha tenido muy mala fama la casuística, porque sobre todo la aplicaron, diríamos que a relativizar el pecado de los ricos. ¿Se acuerdan cuando Jesús también decía, ustedes son hipócritas porque todo lo que dice, con cualquier dinero bien con el que pudieran ayudar a sus padres, dicen no, porque esto está consagrado a Dios, no te lo puedo dar? ¿Sí recuerdan? Sí. Entonces, buscar pretextos o exenciones es una práctica que se ha dado mucho en la iglesia.
En el catolicismo, por ejemplo, se llamaron dispensas, ¿no? No te debes divorciar, pero te podemos dar una dispensa. Bueno, además, los fariseos, al sentirse los más puros, despreciaban a los ignorantes y a los pecadores. Recuerdan que muchas de las parábolas de Jesús fueron dirigidas a ellos. La parábola del hijo pródigo, cuando el hijo desobediente regresó a la casa y el papá lo recibió con todo su amor, ¿quién se enojó? El hermano mayor. ¿Por qué se enojó? Porque él dijo, yo siempre he sido bueno, ¿cómo puedes aceptar a mi hermano malo? Esa es la actitud farisea. Ahora, no piensen que los fariseos solo existieron hace 20 siglos. En las iglesias habemos muchos fariseos. Muchos. Usted va a decir, yo no. Probablemente sí. Usted sí. Hay que revisarnos. Si nosotros decimos, pues es que aquí en la iglesia venimos puras familias decentes, ojalá que no lleguen aquí los drogadictos. Somos fariseos, ¿verdad? Si nosotros decimos, pues es que ese hermano, esa hermana falló y pecó, yo ya no quiero nada con él, ¿qué somos? Fariseos. Si no podemos perdonar las fallas de las personas, si despreciamos al que no sabe, al que tiene otra doctrina, ese hermano es ignorante. Somos fariseos. Hay que andar con temor y temblor, La doctrina es una cosa muy difícil. No podemos decir, yo tengo la sana doctrina. La mayoría de cristianos de las iglesias que sean, dicen, yo tengo la sana doctrina, ¿no? ¿Conocen una iglesia que no diga que no tiene sana doctrina? Mejor decir, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo puedo estar seguro, a pesar de mis errores y la posibilidad de estar equivocado en muchas cosas, cuál es el centro verdaderamente importante de la doctrina? El amor. Que Jesucristo ha resucitado, ¿no? Que Jesucristo ha resucitado. Bueno, los fariseos creían en una mezcla de predestinación y libre albedrío. Mientras que los saduceos negaban la predestinación y creían en el libre albedrío. Digo que tienen unas cosas buenas y otras malas. Bueno, hasta aquí, ¿quiénes eran los fariseos y los saduceos? Verso 9. Hubo un gran vocerío, levantándose los escribas de la parte de los fariseos. ¿Se acuerdan que había 3 sectores? Los escribas de parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos. Los fariseos se dan cuenta que al menos para ese argumento de Pablo no pueden oponerse. Y entonces quieren mediar en la situación y dicen, bueno, finalmente, si un espíritu, incluido el Espíritu Santo, o un ángel le habló a Pablo, pues vamos a juzgarlo con más cuidado, vamos a analizarlo, no tenemos que matarlo. Pero pues los saduceos de antemano están diciendo, no le pudo haber hablado ni un espíritu ni un ángel porque no existen, ¿no? Y por supuesto que Pablo está equivocado porque no hay resurrección. No se pueden poner de acuerdo. Frente a este vocerío, dice luego, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, y aquí me llama la atención, era una asamblea religiosa compuesta por hombres religiosos, piadosos. Bueno, se supone. Seduquim, saduceos, viene de justos, y farisim viene de puros o separados.
Aquí están los justos y los puros. ¿Qué esperaríamos? ¿Qué ambiente esperaríamos para semejante reunión? Cordialidad, mansedumbre, tolerancia, reflexión, predominio de la razón, de la argumentación, ¿o no? De la escritura. ¿Y qué nos encontramos? Que se gritan unos a otros, que no se dejan hablar, que seguramente se jalonean y que algunos nuevamente quieren linchar a Pablo. ¿Será que así son algunas reuniones religiosas actuales? Hace una semana estuve en una de esas. Hagan de cuenta que estaba en una asamblea del actual partido, ¿no? Jaloneando el derecho como chicle para decir lo que ellos quieran, imponiendo su opinión, desoyendo, gritando. No es novedad. Ha habido divisiones en iglesias donde se pelean por el templo, por las bancas y se agarran a trompones. ¿Usted se imagina eso? ¿Se imagina al pastor diciendo, hermano, vamos afuera? Sí. Sí pasa, nos da risa, pero sí pasa. Bueno, y cosas peores, ¿no? A lo mejor en diferentes religiones se pueden estar matando. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las persecuciones? Sí. Hablamos de la Inquisición, Bueno, en este momento que hay nuevamente conflictos en la frontera de India y Pakistán, precisamente cuando en la India había musulmanes e hindúes o hinduistas, y se decidió que los musulmanes formaran un país aparte al norte que se llamó Pakistán. En ese momento en que los hindúes del norte bajaban para quedarse en la India y los musulmanes iban hacia el norte para formar Pakistán, cada vez que las caravanas se encontraban, se mataban entre sí, se masacraban, ¿no? Claro, no es solamente la religión, porque hay gente que toma como pretexto para no creer en Dios, para no comprometerse con Dios. No, es que yo no quiero la religión, porque la religión siempre ha sido causa de guerras. Y con eso cree que su argumento ya está muy bien y se lava las manos. En toda guerra, aunque hubiese factores religiosos o justificaciones religiosas, ¿qué otros factores hay? Económicos sobre todo, políticos, ideológicos. Lo dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De su religión, dice Santiago. De la codicia, las pasiones, ardéis de envidia. ¿No dice? Entonces, la razón de las guerras es otra, no son la religión. Lo triste a lo que estoy aludiendo ahora es que a pesar de que la conducta religiosa debería ser diferente, en el momento de los conflictos parece que la violencia religiosa es igual o peor que otros tipos de violencia. A tal grado que, vuelvo al verso 10, habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Se acuerdan que el tribuno iba a azotar a Pablo para que confesara cuál era su verdadero pecado? Cuando Pablo dice, soy ciudadano romano, y entonces no lo pueden azotar, hay temor. Pero el tribuno intenta que haya una conciliación. Acuérdense que el tribuno, que está al cargo de la fortaleza, tiene entre sus responsabilidades mantener la paz en la ciudad de Jerusalén, que siempre fue bastante conflictiva, muy conflictiva. Bueno, tan conflictiva que la razón de su destrucción fue eso. Vuelvo al año 70.
Cristo había muerto en el año 30, Jerusalén fue destruida 40 años después, en el 70, pero no porque el general Tito hubiera dicho, quiero destruir Jerusalén, sino porque los bandos judíos religiosos se pelearon entre sí y porque algunos se rebelaron contra Roma y entonces el resultado fue el sitio a la ciudad de Jerusalén. Y cuando Tito estaba tomando la ciudad, no quemó él el templo, lo quemaron los bandos judíos en pugna. ¿No es triste? Y aún después de la ciudad de Jerusalén, siguieron las rebeliones por parte de judíos, hasta que en el año 110 se decidió que los judíos, ningún judío podía vivir en Jerusalén. Y se le cambió el nombre. En ese entonces se dejó de llamar Jerusalén, se llamaba Aelia Capitolina. Y se mandó pasar arados sobre las casas para que no reconstruyeran la ciudad. Y se cumplió la palabra de Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Pero por esta forma conflictiva de los judíos. Porque además, pues, no interpretaban de la misma manera cómo llegaría la salvación de Dios. Algunos creían que tenía que ser por la vía violenta. Así que el tribuno hizo intervenir a los soldados que rescataron a Pablo de un nuevo intento de linchamiento. Ya llevamos varios momentos de violencia. Primero, cuando Ananías mandó que le dieran una bofetada a Pablo. Aquí está actuando contra la ley del Levítico y del Deuteronomio, que además, y de acuerdo con la Mishnah, que dice lo siguiente, si alguien abofetea a un israelita, debe de pagar entre 200 y 400 monedas de plata. Entonces era un ilícito lo que el sacerdote estaba cometiendo. De haber sido justos, le hubieran tenido que cobrar 400 monedas de plata. Por eso Pablo le contesta, Dios te abofeteará a ti, pared blanqueada. ¿Se acuerdan de eso? Que es una alusión al libro de Ezequiel. Si me acompaña a Ezequiel 13. En el versículo 14 de Ezequiel 13, así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Es toda una historia de unas personas que engañan haciendo una construcción mala, y nada más le echan ahí un poquito de yeso y dicen, no, mire, ya está perfecto, ¿no? Eso viene desde el verso 10, ¿no? Por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Esa es la historia. Y entonces, en el 13, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo, y así desbarataré la pared que vosotros recubristeis, ¿no? Esa es la pared blanqueada. Y entonces cuando Pablo le está diciendo al sacerdote, Dios te va a bofetear, pared blanqueada, no le está hablando de puro coraje, no sé si me explico. ¿Sí? Como a veces nosotros hacemos. Me robaron la cartera, ¡ay, que se le seque la mano!, ¿no? No es esa actitud, es una profecía que efectivamente Ananías murió linchado por el pueblo en el año 66, ¿no? Bueno, ese fue el primer alusión a la violencia, pero también tenemos que en el capítulo 21, versos 30 y 31, eso ya lo vimos, ¿no? Nada más lo repasamos. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo.
e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Entonces, ven que ya habían tratado de matar a Pablo, ¿se acuerdan? Luego en el capítulo 22, verso 22, le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Entonces tenemos varios momentos de bastante violencia que estábamos mencionando. A pesar de que es probable que algún miembro del Sanedrín conociera a Pablo. De este momento que Pablo está siendo juzgado aquí, hacia atrás, cuando Pablo fue enviado por el propio Sanedrín a perseguir cristianos, habían pasado 22 años solamente. ¿Es probable que algunos conocieran a Pablo de aquel tiempo cuando perseguía cristianos? Sí, es probable, ¿no? Bueno, entonces se lo llevan a la fortaleza. Verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aparentemente Pablo no había tenido mucho fruto ahí en la ciudad de Jerusalén, pero la semilla se queda. Sí, la gente se alborotó, la gente me quiere matar, la gente, pero no toda. ¿En cuántos quedó la semilla? Y quizá hasta en uno de estos perseguidores, y alguna vez se convirtió. No lo sabemos, ¿no? De nosotros mismos, cuando predicamos y todo aquello que hacemos para Dios, hay muchas cosas de las que hoy no vemos el fruto. Pero cuando estamos con el Señor, Él es justo, ¿no? Él nos va en ese entonces a reprender por lo que hicimos mal, lo que hicimos en actitud equivocada, pero también nos va a elogiar, nos va a premiar por lo que hicimos bien. Y sobre todo creo que vamos a ver la alegría del fruto. Yo no sabía que tal persona sí se convirtió. Yo no sabía que por lo que dije se convirtió alguien. Creo que va a ser una de las alegrías más grandes de cuando ya nos presentemos en la resurrección. Saber cuántas personas oyeron, se animaron, se fortalecieron o se convirtieron por algo que hicimos o dijimos, por un folletito que dimos por ahí, por alguien a quien le predicamos y ese alguien le predicó a otro y ese a otro y ese a otro. ¿No? Va a ser maravilloso. Así como predicaste en Jerusalén, también vas a predicar en Roma. Ese propósito que Pablo se había hecho de ir a predicar a la capital del imperio y ante el propio emperador, ahora Jesús le dice, como animándole: no te vas a morir, no te van a matar aquí, tienes que seguir adelante. Jesús no le está diciendo no te van a matar nunca, porque de hecho lo mataron. Pero decíamos la semana pasada, creo que la semana pasada, que en la tribulación lo importante no es salvar la vida de nuestro cuerpo, ¿verdad? Sino hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que se le indica a Pablo, todavía tiene que hacer la voluntad de Dios. En el verso 12 dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Juramentarse bajo maldición es prácticamente decir que Dios nos castigue, como cuando en uno de los salmos dice: nos pidieron que cantáramos, pero ¿cómo vamos a cantar en Babilonia? Que nuestra piel se pegue a nuestros huesos si queremos cantar estando fuera de nuestra ciudad que está destruida. Así que estos
40 judíos, aproximadamente, tal vez sea un número simbólico, pero un grupo de judíos del partido saduceo, sobre todo afines al partido saduceo, dijeron, bueno, ya estuvo bien, ahora sí vamos a matar a este hombre. Que Dios nos castigue, ¿o qué maldición se le ocurre? La que quiera. Y nos proponemos no comer ni beber hasta que lo hayamos matado. Esa es la firme disposición de ellos. 13. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿De qué partido eran los sacerdotes y ancianos? Saduceos. ¿Por qué no podían ir con los fariseos? Porque los fariseos ya se habían identificado con Pablo en la doctrina de resurrección, ¿no? Entonces van con los saduceos y les dicen, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Aquí hay propósitos humanos versus el plan divino. Recuerde que no creemos, porque la Biblia no enseña, que todo pasa porque Dios quiere. ¿Sí? Eso téngalo presente, aunque a veces nos cuesta trabajo. Pero si a alguno de ustedes lo atropellan, esperemos que no, ¿verdad? Pero si lo atropellan, ¿qué diríamos? ¿Fue porque Dios quiso? Ustedes se imaginan un Dios que dice, quiero que atropellen mejor no digo nombres. Un Dios que diga, a ver, que ahorita que venga fulanito, venga este carro. Y es más, como estoy tan enojado con este hijo mío, que venga un carro viejo, chatarra, feo, que lo atropelle, ¿verdad? No todo pasa porque Dios quiere. Las cosas pasan por muchas razones, pero por supuesto que hay ocasiones en que Dios interviene. Y hay ocasiones en las que, a pesar de los propósitos humanos, quien prevalece es Dios, ¿no? Cuando Él quiere. Dios no está actuando en la historia y en la física en todo momento. ¿Por qué se movió esta hoja de este arbolito? Porque Dios dijo, muévete. ¿Por qué está cantando ese pajarito? Porque Dios dijo, canta. ¿Por qué se durmió la hermana que estoy viendo allá? Porque Dios dijo, duérmete. ¿Verdad que no? Dios dejó al hombre a sus decisiones, a la naturaleza, a su funcionamiento, al azar también, a la parte que le corresponde. Pero hay cosas que Dios ha decidido porque al final, y a pesar de todo, la historia lleva el rumbo que Dios le ha puesto para llegar a la meta que Dios le ha puesto. Y a veces por eso Dios decide intervenir. No siempre. Ojalá Dios interviniera siempre. Para nosotros sería muy cómodo, ¿no? Ay, Señor, me duele aquí. Ya no te duele. Ay, Señor, no me alcanza el dinero. Ya, ahí te va un cheque. Y que Dios estuviera interviniendo en todo, ¿no? Ay, Señor, no pasa el camión. Ahí está tu camión, ¿verdad? No, pero cuando Dios decide, así es. Y aunque suena a broma, pero a veces tenemos esas creencias, ¿no? Ay, Diosito, que no se tarde el metro. O sea que Dios sí, de veras, va a decir, a ver, metro, apúrate. No, pero hay ocasiones en las que Dios actúa. Y aquí, a pesar de la conspiración, de la conjuración, es decir, de que se han juntado para jurar que han de realizar la muerte de Pablo, Dios tiene otros planes. Y entonces, ¿lo mataron o no lo mataron? Tiene que venir el próximo domingo para saberlo. Pero lo que es importante el día de hoy
Nuestra esperanza es Jesucristo resucitado. El Cristo vivo que está en nosotros. El cristianismo es Cristo vivo en nosotros. Y nosotros somos propiedad de Dios. Y el plan que Dios tenga para nosotros, tenemos que buscarlo, tenemos que descubrirlo. Pero también en su misericordia habrá ocasiones en que Él intervenga en nuestra vida para que, a pesar de que todas las fuerzas enemigas se pongan en nuestra contra, Dios nos lleve a donde Él nos quiere llevar. Esa es parte de nuestro descanso, de nuestra esperanza, de nuestra fe. Como lo decía Pablo, porque ni lo presente ni lo futuro, ni la muerte ni la vida, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Vamos a sufrir pruebas? Sí. ¿Todas las pruebas se van a resolver favorablemente? No lo sabemos. Ya me voy a una iglesia donde sí proclaman que todo va a estar bien, ¿verdad? Ese es un optimismo nacido de un humanismo ilustrado, combinado con esoterismo. Es un poco complicado, pero son ciertas corrientes filosóficas que se mezclaron allí, bastante mágicas. Hay por ahí un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Imagínense a qué grado de magia ha llegado ese libro cuando dice que todas las mañanas tú te despiertes diciendo, amo a los ricos, admiro a los ricos, yo voy a ser rico. Y entonces ya, con eso vas a tener éxito. ¿Y qué es el éxito? Riqueza. ¿Y para qué es la riqueza? Para ser feliz. Ahí está el gran error de estas filosofías. La felicidad para nosotros no es una meta, es un resultado de nuestra relación amorosa con Dios. Para nosotros la felicidad no está en el futuro, como una zanahoria frente al burro que nunca alcanzamos. Para nosotros la felicidad o bienaventuranza está aquí. Y está aquí a pesar de las pruebas, a pesar de los sufrimientos y a pesar de que algunas pruebas no se resuelvan en el sentido en que nosotros queremos. Pero nuestra felicidad y nuestra fe y nuestro amor, ¿en qué está? En el Cristo vivo. Y nuestra esperanza se fortalece porque a pesar de que alguien jure acabar con nosotros, ¿quién es el que nos sostiene? A pesar de que el diablo mismo diga, no, ahora sí voy a acabar con la hermana Domi. No puede. ¿Por qué no puede? Porque ella está en las manos de Cristo. ¿Sí? Amén.